Los libros de Crónicas 1 y 2 ofrecen una narrativa abarcadora de la historia de Israel desde Adán hasta el exilio babilónico, con un enfoque agudo en la dinastía davídica, el templo y la adoración. Estos libros son más que relatos históricos, son reflexiones teológicas destinadas a inspirar a la comunidad post-exilio a renovar su fe y pacto con Dios. 1 Crónicas 1, 9, el fundamento del pueblo de Dios. El libro de Crónicas comienza con una extensa lista de genealogías que rastrean la historia de la humanidad desde Adán hasta las tribus de Israel. Estas genealogías sirven como un fundamento vital para entender la obra de Dios a través de su pueblo elegido. Subrayan dos líneas críticas: Judá, que representa la línea real por la cual vendrían el rey David y, finalmente, Jesucristo, y Leví, que representa el sacerdocio y el liderazgo espiritual de Israel. Las genealogías destacan la fidelidad inquebrantable de Dios a sus promesas, desde la creación de Adán hasta el establecimiento de la nación de Israel. Cada nombre refleja la mano de Dios guiando a su pueblo. Los registros muestran la cadena ininterrumpida del plan de Dios a lo largo de la historia, revelando cómo preserva a su pueblo incluso en el exilio y las dificultades. El enfoque en Judá apunta a la venida del rey David, estableciendo la monarquía que conduce al Mesías. Esto subraya la importancia de la promesa de Dios a David de un reino eterno. El registro detallado de los levitas resalta su papel en el mantenimiento de la adoración y en guiar espiritualmente al pueblo. Enfatiza la centralidad del templo y el sacerdocio en la vida de Israel. Las genealogías no son meramente listas de nombres, sino un testimonio de la relación continua de Dios con su pueblo, su soberanía sobre la historia y el cumplimiento de las promesas de establecer un reino de justicia y un sacerdocio santo. Nos recuerdan la importancia del linaje y la fidelidad de Dios para llevar a cabo sus planes a través de cada generación. La historia de la muerte del rey Saúl es un punto de inflexión en la historia de Israel. Saúl, el primer rey de Israel, había sido elegido por Dios, pero lo desobedeció repetidamente. Su reinado comenzó con promesas pero terminó en tragedia debido a su infidelidad a Dios. El capítulo describe una feroz batalla entre Israel y los filisteos en el monte Gilboa. Los filisteos vencieron a los israelitas, matando a muchos soldados. Los tres hijos de Saúl, incluido Jonatán, también cayeron en batalla. Saúl, herido y rodeado, temía ser capturado y humillado por el enemigo. Desesperado, se quitó la vida cayendo sobre su espada. Cuando los filisteos encontraron su cuerpo, lo humillaron exhibiéndolo. Los hombres de Jabes Galaad, por respeto a Saúl, recuperaron su cuerpo y le dieron un entierro digno, honrando al rey que una vez los había librado. La caída de Saúl fue el resultado directo de su desobediencia a los mandatos de Dios. Buscó su propio camino en lugar de seguir la voluntad de Dios, lo que llevó a que perdiera el favor divino. Como rey, era responsabilidad de Saúl guiar a Israel en obediencia a Dios. Su fracaso no solo lo afectó a él, sino que trajo sufrimiento a toda la nación. La muerte de Saúl marcó el fin de su reinado y el comienzo de un nuevo capítulo. Abrió el camino para David, un hombre conforme al corazón de Dios, para tomar el trono y guiar a Israel de una manera que agradara a Dios. Esta historia nos recuerda la importancia de la fidelidad a Dios. El verdadero liderazgo comienza con la obediencia a Él, y alejarse de sus caminos puede tener consecuencias trágicas, no solo para los líderes, sino también para aquellos a quienes dirigen. Crónicas da un relato detallado del reinado del rey David, mostrando sus logros, fe y corazón para con Dios. El liderazgo de David se caracteriza por victorias militares, sabia administración y devoción espiritual, todo lo cual desempeña un papel fundamental en la unión de Israel y en la preparación de la nación para un futuro de adoración bajo la guía de Dios. Capítulos 1 a 12. La historia comienza celebrando la lealtad y valentía de los guerreros de David, a menudo llamados sus hombres valientes.
Estos hombres arriesgaron sus vidas para apoyar a David incluso en los momentos más difíciles, mostrando la provisión de Dios de líderes fuertes y capaces. Sus hechos heroicos, como atravesar líneas enemigas para traer agua a David o mantenerse firmes en la batalla contra probabilidades abrumadoras, reflejan su fe en Dios y su compromiso con su rey. Lección clave: la lealtad y el coraje arraigados en la confianza en Dios son cualidades esenciales en el liderazgo y el trabajo en equipo. Llevar el arca a Jerusalén, capítulos 13 a 16. El reinado de David destaca el papel central de la adoración en Israel. Uno de sus primeros actos como rey fue traer el arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios, a Jerusalén. A pesar de un revés inicial cuando Uza tocó el arca irreverentemente y murió, David aprendió de su error y abordó esta tarea con gran reverencia. La llegada del arca a Jerusalén fue un momento de celebración nacional, marcado por música, ofrendas y David bailando ante el Señor con gozo. La adoración debe abordarse con gozo y reverencia, honrando la santidad y presencia de Dios. Dios hizo una promesa notable a David conocida como el pacto davídico. A través del profeta Natán, Dios declaró que el trono de David sería establecido para siempre. Esta promesa señalaba la venida del Mesías, Jesucristo, quien vendría de la línea de David para reinar eternamente. David respondió con humildad, alabando a Dios por su grandeza y fidelidad. Este pacto confirmó el papel de David en el plan más amplio de redención de Dios y dio esperanza a Israel para el futuro. Las promesas de Dios son seguras, y sus planes se extienden más allá de lo que podemos imaginar, trayendo esperanza a las generaciones futuras. Preparativos para el templo, capítulos 20 a 29. Aunque David deseaba construir un templo para Dios, Dios le dijo que esta tarea sería llevada a cabo por su hijo Salomón. En lugar de desanimarse, David asumió plenamente el papel de preparar la construcción del templo. Reunió grandes cantidades de materiales, organizó a los levitas y sacerdotes, e incluso contribuyó generosamente de su propia riqueza. El corazón de David para la adoración y su visión para el templo inspiraron también a los líderes de Israel a contribuir. Antes de su muerte, David encargó a Salomón la responsabilidad de construir el templo, animándolo a servir a Dios fielmente. Incluso si no podemos completar las tareas que soñamos, aún podemos contribuir a la obra de Dios al sentar una base sólida para otros. El reinado de David, tal como se registra en Crónicas, no se trata solo de conquistas militares o poder político, sino de su profundo compromiso con Dios. Sus victorias, lealtad al pacto de Dios y preparativos para el templo reflejan su deseo de honrar a Dios en todas las áreas de la vida. La historia de David nos enseña la importancia de la fe, la obediencia y la adoración, recordándonos que la verdadera grandeza proviene de caminar cerca de Dios. A medida que la vida de David llegaba a su fin, sus acciones y palabras finales reflejaron su profunda devoción a Dios y su inquebrantable dedicación a preparar a Israel para un futuro arraigado en la adoración y la fidelidad. Estos momentos muestran el corazón de David como líder que confió en la soberanía de Dios y buscó honrarlo sobre todas las cosas. En su última aparición pública, David reunió a los líderes de Israel y al pueblo para ofrecer una oración sincera de alabanza y acción de gracias a Dios, reconociendo su soberanía. David declaró que todo pertenece a Dios, cada victoria, cada recurso y cada bendición. Reconoció humildemente que su capacidad para reunir riqueza y materiales para el templo era un regalo de Dios. Oró para que el pueblo permaneciera fiel y para que Salomón, su hijo y sucesor, liderará con un corazón leal, plenamente devoto a los mandamientos de Dios. Lección clave: el verdadero liderazgo apunta a las personas hacia Dios, reconociendo su poder y provisión en todas las cosas. Luego, David bendijo públicamente a la nación, enfatizando la importancia de la unidad bajo la guía de Dios. Encargó a Salomón la responsabilidad de construir el templo,
instándolo a servir a Dios con una devoción completa y una mente dispuesta. David recordó al pueblo y a Salomón que el templo no sería solo un edificio, sino un lugar donde el nombre de Dios habitaría, simbolizando su presencia entre su pueblo. Los animó a todos a dar generosamente y de todo corazón para la construcción del templo, inspirando un sentido de propósito colectivo. Lección clave: prepararse para el futuro requiere fe, generosidad y un compromiso compartido con los propósitos de Dios. Los preparativos de David para el templo demostraron su creencia de que la adoración era el corazón de la identidad de Israel. Organizó a los sacerdotes, levitas, músicos y otros trabajadores de él. También destaca la importancia de la humildad, el arrepentimiento y la obediencia a los mandamientos y liderazgo de Dios. El reino dividido se presenta como una advertencia para las generaciones futuras sobre el poder destructivo del orgullo y la necesidad de un liderazgo fiel arraigado en la sabiduría de Dios. La historia de los reyes de Judá en Segundo de Crónicas resalta las luchas del reino del sur, que oscila entre la fidelidad a Dios y la tentación del pecado y la idolatría. A través de una serie de reyes, Judá experimenta tanto avivamientos espirituales como declives. Mientras que algunos reyes dirigen con justicia y promueven reformas religiosas, otros conducen a la nación a la idolatría y la rebelión, causando graves consecuencias. El mensaje general es claro: las decisiones de los reyes afectan directamente la relación de la nación con Dios y su futuro. Reyes justos y reformas religiosas. El rey Asa, 2 Crónicas 14-16, es uno de los primeros reyes justos tras la división de Israel. Comienza su reinado buscando la guía de Dios y eliminando los ídolos de Judá. Con la ayuda de Dios, Asa derrota al poderoso ejército de los cusitas. Su victoria es una clara señal de que la fidelidad a Dios trae protección y bendiciones. Las reformas de Asa fortalecen espiritualmente y políticamente a Judá. Sin embargo, al envejecer, Asa comienza a confiar más en alianzas humanas que en Dios. Ante una amenaza de Israel, en lugar de confiar en Dios, forma una alianza con el rey de Aram. Esta decisión le trae problemas, y el profeta Hanani lo reprende por confiar en los hombres en lugar de en Dios. La negativa de Asa a escuchar al profeta y sus posteriores acciones conducen a luchas personales y sufrimiento en sus últimos años. Lección clave: la dependencia de Dios trae victoria, pero confiar en estrategias humanas en lugar de en Dios lleva al fracaso. El rey Josafat, 2 Crónicas 17-20, sucede a Asa y continúa el camino de reformas y devoción a Dios. Elimina los lugares altos y los postes de Asera, lugares de adoración idolátrica, y envía oficiales a enseñar las leyes de Dios al pueblo. Su fidelidad conduce a paz y prosperidad en Judá. Josafat también busca la ayuda de Dios en tiempos de problemas. Ante un vasto ejército enemigo, ora por liberación, y Dios responde confundiendo a las fuerzas enemigas, lo que les lleva a derrotarse entre sí. La confianza de Josafat en Dios demuestra que, incluso en circunstancias abrumadoras, Dios es lo suficientemente poderoso para salvar a su pueblo. Lección clave: confiar en Dios, especialmente en situaciones difíciles, trae intervención divina y paz. Rey Ezequías. 2 Crónicas 29-32, es uno de los reyes más fieles de Judá, y su reinado marca un periodo de renovación espiritual. Comienza restaurando el culto en el templo, abandonado por reyes anteriores. Ordena la purificación del templo y reinstaura a los sacerdotes levíticos, asegurando que se realicen los sacrificios y ofrendas adecuados a Dios. También celebra la Pascua, invitando a todo Israel a unirse en la adoración al verdadero Dios. A pesar de la resistencia inicial, el avivamiento se extiende y muchas personas vuelven a Dios. Cuando el rey asirio Sennacherib amenaza a Judá, Ezequías ora por la liberación de Dios.
Dios responde enviando un ángel que destruye a 185,000 soldados del ejército asirio, salvando milagrosamente a Judá. Lección clave: la verdadera adoración, el arrepentimiento y la confianza en Dios conducen a su protección y bendiciones.